Bienvenidos a su programa Guerrero Abogados. Hoy nos estará acompañando el doctor Germán Guerrero, quien es el gerente de la firma, y estaremos hablando sobre el tema de los subrogados penales. Doctor Guerrero, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y cuéntenos qué son los subrogados penales. Esteban, muy buenas tardes para todos los televidentes. El día de hoy vamos a hablar entonces de subrogados penales, partiendo de una premisa que son aquellos mecanismos que permiten, digámoslo así, entrar a trasladar esa pena privativa de la libertad intramural, es decir, entre centro penitenciario y carcelario, a posiblemente una suspensión de la ejecución de la pena o a una prisión domiciliaria o a solicitar otro tipo de beneficios. Entonces permite, hacer, ese cambio de lo que vendría a ser esa pena que sería intramural. Ok, doctor Guerrero, entonces cuéntenos en qué consiste la suspensión de la ejecución de la pena. Bueno, la suspensión de la ejecución de la pena es una medida legal, que es un beneficio, que no se aplica a todo tipo de delitos. Partamos de una premisa. El artículo 68A de nuestro Código Penal establece que se podrán conceder la suspensión de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria cuando no concurran ciertos tipos de delitos. Sí, o sea que no siempre que una pena sea inferior a 4 años y que te permita una suspensión de la ejecución de la pena, o no siempre que una pena sea inferior a 8 años y te permita una prisión domiciliaria, no siempre se va a poder hablar de que se pueda aplicar dicho beneficio. ¿Por qué? Porque hay delitos que están prohibidos por el artículo 68A del Código Penal. Ejemplo, el hurto calificado. El hurto calificado no tiene el beneficio de la prisión domiciliaria por el artículo 68A. Entonces, partiendo de una premisa, que es que la pena sea inferior a 8 años, podríamos estar haciendo una solicitud de una prisión domiciliaria. Pero en el hurto simple, porque en el hurto calificado no sería posible. Entonces, ¿qué podría suceder en ese caso hipotético? Podría suceder que se paga la condena, supongamos que la condena es de 5 años. Pagas la mitad en intramural y la otra mitad podrías, en virtud del artículo 38G del Código Penal, solicitar una domiciliaria, pero no solicitar la domiciliaria inicialmente, porque el artículo 68A lo prohíbe de forma directa y tajante. Entonces habría que entrar a analizar cada caso en particular, o la comisión o no de una conducta punible, para entonces entrar a hablar de estos beneficios, de las solicitudes que sean procedentes, porque hay abogados que solicitan cosas que literalmente son improcedentes. ¿En virtud de qué? De ese artículo 68A del Código Penal. Muy bien, ya como veníamos hablando del tema también de que puede darse la prisión domiciliaria, ¿en qué casos se da la suspensión de esa privación de la libertad cuando estamos en domiciliario? La suspensión de la ejecución de la pena, que es un beneficio que establece la ley, esa suspensión se podría dar en los casos en los que, por ejemplo, la pena sea inferior a 4 años. Y reitero que ese delito que se cometió no esté prohibido en el 68A. Igualmente se podría solicitar una domiciliaria siempre y cuando la pena sea de 8 años o menos. Y la misma cosa, que no esté prohibido en el artículo 68A del Código Penal. Hablando y retomando la pregunta anterior sobre lo que es la prisión domiciliaria y que es un beneficio legal que se le otorga a ciertas personas respecto a ciertos delitos, nos gustaría saber entonces usted qué opina a eliminar esta figura del ordenamiento jurídico. Bueno, mi postura es que esta figura no se debe eliminar, puesto que esta figura permite precisamente que las cárceles colombianas no se sigan hacinando. Para nada es un secreto que la ley 599 del año 2000 establece que uno de los fines de la pena es la resocialización del individuo. Entonces, ¿cómo vamos a poder hablar de una resocialización de un individuo que, va a cambiar sus conductas, que se va a reinsertar a la sociedad como persona, que va a empezar a trabajar, que se le van a empezar a brindar un montón de oportunidades para que esta persona cambie su actuar delictivo, ¿cierto? Porque si ya está condenada, pues entonces podría ir a una intramural, es decir, a un centro penitenciario y carcelario. Si el Estado va y lo hacina a un sitio donde ni siquiera se le va a permitir, la posibilidad de estudiar ni de trabajar para poder entrar a hacer una redención de pena. Entonces esta persona lo que va a hacer es una carga económica para el Estado. ¿Y por qué va a ser una carga? Pues el Estado les tendrá que brindar a ellos alimentación, invertir en personas que se encarguen de su vigilancia, que en este caso será el INPEC. Entonces, en ese orden de ideas, no estoy de acuerdo con la eliminación de la prisión domiciliaria. Y hay que partir de una premisa, que es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y hay que hacer también una precisión, ha señalado que la regla general no debe ser, en medida de aseguramiento, directamente una prisión domiciliaria o directamente una privación intramural de la libertad como tal. Esto es diferente a hablar de una pena en domiciliaria, porque la medida de aseguramiento es una medida provisional que se adelanta porque usted no ha sido condenado, y en ese orden de ideas, para evitar que posiblemente usted interfiera en la justicia, evada la justicia, o sea, un peligro para la sociedad o la víctima, entonces en ese orden de ideas lo van a tener privado de la libertad. Pero la regla general no debe ser que esa medida de aseguramiento provisional sea en establecimiento penitenciario y carcelario. Entonces, dando respuesta a la pregunta que me estabas haciendo, Stephanie, pues no estamos de acuerdo con la eliminación de la misma. Muy bien, doctor Guerrero. Digamos entonces por una pregunta que nos llegó de uno de nuestros televidentes, y es en el caso, digamos que una persona está privada de su libertad en una ciudad ajena. Esta persona vivía acá en Medellín, cometió un delito, fue condenado, pero este se encuentra, digamos, en una cárcel en Bogotá. Pero toda su familia, sus hijos menores se encuentran acá en la ciudad del Medellín. Y él nos plantea la pregunta de que si es posible de que a él sea trasladado de cárcel. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El Código Penitenciario y Carcelario establece que es posible hacer solicitudes para el traslado. Estas solicitudes las podrán elevar o desarrollar los parientes de esta persona desde el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. O sea que la respuesta es que sí es posible. ¿Cómo sería el procedimiento? Es muy sencillo. Se eleva un derecho de petición o una solicitud a la Dirección Nacional del INPET, y la Dirección Nacional del INPET tendrá 15 días hábiles para dar respuesta a esa solicitud. La regla general, para que los televidentes que hagan la solicitud digan no, pero es que me la negaron, la regla general es que la niegan. Esa es la regla general. ¿Por qué? Porque que el INPET realice un desplazamiento con un interno desde Bogotá hasta la ciudad de Medellín requiere una serie de logística, de personal, y eso económicamente conlleva pues a unos gastos para el INPET, y para nadie es un secreto que estos entes por regla general no tienen presupuesto para hacerlo. Entonces la regla general es que lo nieguen. En el caso en concreto, que es la pregunta que llega del televidente, hay que manifestar que como esta persona tiene unos familiares en la ciudad de Medellín, entre ellos unos hijos menores, estos hijos menores tienen derecho a su núcleo familiar. Entonces, una vez que le nieguen esa solicitud, esa petición, y le den respuesta, que puede ser positiva o negativa, pero la regla general es que es negativa, entonces usted ya podrá iniciar una acción de tutela ante un juez constitucional y solicitarle a este juez constitucional que, en virtud de ese derecho fundamental que tienen los hijos menores del penado o del condenado, pues se haga el traslado, porque su núcleo familiar, ese derecho que tienen esos hijos menores, se está viendo vulnerado. Y en muchas ocasiones, desde aquí desde la oficina de Guerrero Abogados, hemos logrado esos traslados, pero con base a ese argumento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el penado o el condenado es el que debe sufrir, digamos, esas restricciones o limitaciones a sus derechos, ¿sí? Que no son, digamos, absolutos, porque por ejemplo la dignidad humana no se puede vulnerar o no se puede violentar. En este caso estaríamos trasladando esa privación de ciertos derechos a su hijo menor. Por esta razón y con base en ese argumento es posible hacer una acción de tutela y solicitarle a un juez constitucional que te proteja ese derecho del núcleo familiar, y en ese orden de ideas el juez constitucional tendrá 10 días hábiles para tomar la decisión si lo considera o no pertinente, porque le dará el tiempo al INPET de que responda el porqué, las razones por las cuales no se puede hacer ese traslado. Y adicionalmente, esa decisión podrá ser positiva o negativa. Si es negativa, tienes 3 días hábiles para impugnar la decisión, y el juez que tome ese proceso y que tenga que tomar la decisión tendrá entonces 20 días hábiles más para decidir esa impugnación. En caso contrario, en de que sea favorable, pues será entonces en este caso el INPET quien tendrá 3 días hábiles para impugnar la decisión o fallo, y también el juez tendrá 20 días hábiles para tomar la decisión. Entonces, si llega a prosperar la acción de tutela y se le ordena al INPE que se realice el traslado, no podrá después alegar que no va a querer trasladar a la persona porque, digamos, no tiene recursos, sino que como es un fallo constitucional y que además prevalecen los derechos de los niños menores, pues se va a tener que hacer el traslado de la persona y en ningún otro momento se le podrá trasladar para otra cárcel. Bueno, en cuanto al que en ningún otro momento no se pueda trasladar para otra cárcel, sería mentir.
Sí se podría, porque supongamos que esa cárcel o ese interno en esa cárcel que fue trasladado tenga algún problema o algún conflicto con un interno. Entonces, por temas de seguridad, no solo del interno, sino también del establecimiento penitenciario y carcelario, se podría hacer el traslado. Y si el ente, en este caso, no cumple con la decisión judicial, estaría inmerso en un delito que se llama fraude a resolución judicial y establece no solamente una pena de detención, sino que también establece una multa. Y en ese caso lo que podrías hacer, fuera de poner la denuncia por el fraude a resolución judicial, es hacer también un incidente de desacato, porque este fallo tiene plenos efectos constitucionales que protege los derechos fundamentales de las personas. Entonces nos queda muy claro la explicación que nos acaba de dar el doctor Guerrero. Así que sigamos hablando lo que es el tema de las prisiones domiciliarias. Entonces hay unas preguntas que nos suelen hacer mucho, y es porque muchas personas privadas de su libertad en su casa y están pagando la pena ahí, quieren saber si es posible redimir penas como se hace también cuando se está en una intramural. ¿Eso es posible? Es completamente posible. Recordemos que venimos señalando que el Código Penal tiene unas condiciones y unos fines esenciales y unos principios rectores que establecen que uno de los primeros fines de la pena como tal no es solamente privar a la persona de su libertad y ponerla allá y excluirla y ponerle una etiqueta social de que es un criminal o un bandido, sino el fin de la pena es la resocialización del individuo para que esa persona en sociedad no vuelva a cometer ese tipo de conductas punibles. Razón por la cual, si la persona se encuentra privada o detenida en su domicilio, es posible hacer una solicitud para que el juez le permita estudiar o trabajar estando en domiciliaria. Obviamente, en este caso en concreto, el juez tendrá que conceder un brazalete electrónico a costa del interesado, y si el interesado, que es el penado, el que está condenado, no tiene la capacidad económica, entonces informe de ello al INPEC y al juez para que entonces sea el Estado que se lo provisione, se lo dé, para que esta persona pueda, digamos, ejercer su derecho a la educación y poder trabajar. Y en ese orden de ideas, redimir. ¿Eso quién lo dice? Lo dice el artículo 38 del Código Penal. Entonces sí es posible. ¿Por qué? Porque nuevamente, desde que la persona esté privada de su libertad, la intención no es excluirlo de la sociedad, como mucha gente piensa. La intención de la norma, la intención del legislador es brindarle una nueva oportunidad a esta persona a que implemente mecanismos como el estudio del trabajo para que se resocialice. Ese es el fin de la pena, entre otros obviamente, pero como ese fin existe, pues hay que hacer las solicitudes correspondientes con base a la normatividad legal colombiana para que esto se pueda cumplir y para que la persona se pueda reinsertar a la sociedad. Esto es muy importante porque suele pasar que muchas personas preguntan o se dicen el por qué de pronto van en un taxi y la persona que los lleva, los transporta, tiene un brazalete. Entonces lo primero que piensan es que de pronto se ha fugado de la casa, que está por las calles para delinquir, y no necesariamente tiene que ser así. Como lo decía el doctor Guerrero, los fines de la pena, en este caso los que trae la ley penal, es que las personas se puedan resocializar, y una de ellas es que puedan trabajar, toda vez de que si las tenemos privadas en las cárceles, normalmente por el hacinamiento, por cómo se vive en una cárcel, no es fácil que esas personas, como están rodeadas de otras personas que están pagando también penas, no logren una resocialización y puedan llegar a trabajar nuevamente cuando salgan y cumplan su pena. En cambio, si están en prisiones domiciliarias, tienen brazalete y tienen la posibilidad de trabajar, hay que darles la oportunidad a ese tipo de personas de que se reintegren a la sociedad y puedan convivir nuevamente con nosotros. Ahora bien, sería bueno hablar el tema de que muchas personas nos preguntan, ¿qué pasa cuando se cometen delitos contra menores de edad? Digamos, en el caso de un abuso sexual contra menor de edad, esa persona que comete ese delito y se le encuentra culpable y se le condena por tal, ¿tiene derecho a estos beneficios de los que hemos hablado? No, y aquí ya vamos a tocar un tema que es del Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098. El artículo 199 señala tajantemente que este tipo de delitos contra menores de edad, cuando estamos hablando en una categoría sexual, no tiene ningún tipo de beneficio, ninguno, ni suspensión de la ejecución de la pena, ni libertad condicional, y mucho menos una posibilidad de una domiciliaria. Está tajantemente prohibido por la norma, razón por la cual la persona que esté siendo imputado, o sea, acusado de este tipo de delitos, pues tendrá que entonces, si es inocente, irse hasta juicio, no desarrollar preacuerdos o negociaciones con fiscalía
para tratar entonces de demostrar su inocencia. Ok, ahorita que estábamos entonces hablando de los preacuerdos, ¿en qué consisten los preacuerdos? Bueno, los preacuerdos son una serie de negociaciones que se adelanta desde la defensa con la fiscalía, que es el ente acusador, en el cual lo que se busca es, digamos, que la persona reconozca que se cometió una conducta punible y en ese orden de ideas, pues que obtenga, digamos, un descuento. ¿Por qué? Porque no se está desgastando la administración de justicia, es decir, el fiscal, el juez no se está desgastando en llevar a cabo un proceso tedioso y largo probatoriamente, sino que como la persona entonces se está declarando responsable, entonces el Estado le va a dar unos beneficios. Y para ello voy a entrar a hacer una precisión. Cuando a una persona se le está imputando la comisión porque es presuntamente el autor o partícipe de una conducta punible, a esta persona en esa audiencia de imputación se le va a señalar por parte del juez si ha entendido toda la imputación. Y adicionalmente se le dirá que si acepta o reconoce que desarrolló esa conducta punible, se le dará hasta un 50% de descuento, hasta un 50%. O sea que podría ser el 10%, el 20%, el 30%. ¿Quién lo decidirá? El juez de conocimiento que le dé la pena o la sanción. Y eso es diferente a hacer un preacuerdo con la fiscalía desde el momento de la imputación y hasta antes de la acusación, señala el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, y lo dice de esa forma: desde la imputación y hasta antes de la acusación se podrán desarrollar negociaciones tendientes a desarrollar un preacuerdo con la fiscalía, y de esta forma el defensor hablar con el ente acusador o el delegado de la fiscalía y de esa negociación decir, bueno, vamos a reconocer entonces que mi prohijado, mi cliente, efectivamente fue el autor o el partícipe de una conducta punible, y en ese orden de ideas, como nos estamos allanando a esos cargos, estamos aceptando, entonces vamos a hacer una negociación de un descuento que el ente acusador me podría dar y amarrar la pena. ¿Qué sería amarrar la pena? Hablar con la fiscalía y obtener, por ejemplo, un 40 o un 50% de descuento, lo cual a mi parecer es mucho más favorable para el cliente o el procesado, porque ya se está estableciendo cuál sería la pena y si se puede o no se puede conceder, dependiendo del delito que está o no está en el 68A, un beneficio de suspensión de la ejecución de la pena o de domiciliaria, teniendo también presente que esta persona si tiene o no tiene antecedentes penales. Entonces básicamente lo que consiste es esos preacuerdos en no desgastar la administración de justicia yéndose hasta un juicio con un montón de elementos probatorios que puede ser que la fiscalía gane o puede ser que la fiscalía sea vencida, de tal forma que con el preacuerdo nos ahorramos todas las etapas y es una figura legalmente establecida en el código y de la cual los defensores pueden hacer uso. Mucha gente señala, dice, pero es que ustedes en materia penal lo que buscan es sacar a los delincuentes de las cárceles. No, uno como defensor penal lo que busca es que se garantice el debido proceso y se respeten los derechos constitucionales y legales de las personas. No es ser alcahueta, porque nosotros los defensores no creamos la norma. Ha sido el mismo legislador que en muchas ocasiones reconoce la inoperancia de la administración de justicia y dice, no nos desgastemos, démosle pues beneficios si la persona hace una negociación o un preacuerdo. Y conforme a eso es que el defensor penal busca hacer negociaciones o establece su teoría del caso para entrar a realizar una buena defensa en materia penal. Muy bien, doctor Guerrero, creo que nos quedó muy claro todo el tema penal que tratamos hoy en nuestro programa, así que nos gustaría que nos dijera los números de contacto, cómo podemos contactarnos con la oficina y poder solicitar nuestros servicios. Bueno, claro que sí, nosotros estamos aquí en Colombia, en la ciudad de Pereira, en Medellín, en Bogotá y en La Dorada, Caldas, y nos pueden contactar al 301-322-9007 o al teléfono fijo con indicativo 4 50 55 987 o en la página web www.guerreroabogados.com.co. Igualmente, recordar a los televidentes que no solamente prestamos servicios legales aquí en Colombia, sino que también los prestamos en España, en Argentina, en México, en los Estados Unidos. Así que cualquier duda o inquietud, no escatimen en recursos para contactarnos, porque muy seguramente podemos coayudar
a que sus derechos sean protegidos y a la defensa jurídica de sus intereses. Así que espero nos sigan acompañando en nuestro programa Guerrero Abogados y así podremos seguir solucionando todas sus dudas. No olvide escribirnos a nuestras redes sociales y dejarnos cualquier inquietud que aquí resolveremos para ustedes. Hasta luego.